Estamos al aire. Bueno, seguíamos hablando. Bueno, se escuchó, ¿no? Yo dije, no sabemos. Lo de Angola fue una cosa extraordinaria. Exactamente. Estamos... Que la Nata lo criticó, pero yo en el programa de esa época, el programa empezó en el 2011, sí, en FM 90, la 90 de Villa Devoto. Sí. A propósito, estamos con la compañera Nidia Lirola. Sí, presentate con tu nombre. Compañera. Bueno, un gustazo estar acá de nuevo y conocer a Nicolás. Bueno, sí, mi nombre es Nidia Lirola, soy militante. Militante peronista. Militante peronista, por supuesto. Del partido Principios y Valores, ahora estamos haciendo el partido Principios y Valores y conduzco una agrupación que se llama LIO, los Inorgánicos Organizados. Y un poco venimos a hacer LIO y es lo que estamos haciendo. Así que una organización muy viva, muy activa, con mucha actividad. Así que me viene ocupadísimo. Fabuloso. Muy bien. Estábamos hablando de un poco del proceso económico que viene a partir del 76, decíamos, apertura comercial, entran las importaciones, tipo de cambio real bajo, sobrevaluado bajo, y tasa de interés altísima, tasa de interés real. Y eso va destruyendo la economía argentina hasta el 2001, más o menos, porque se mantiene con la dictadura, se mantiene con Alfonsín, la convertibilidad tuvo eso, se mantiene de la Rúa estalla. Pero ¿qué pasa? La sociedad rural no padece pérdidas, no padece quiebras. Ellos iban a los productores rurales de la pampa húmeda de menor dimensión, que terminaban quebrando porque eran los que trabajaban, y ellos iban comprando los campos con chauchas y palito. Entonces la explotación promedio aumentó de cantidad de hectáreas, de 300 a 500 más o menos. Pero sí, hubo un aumento, no me acuerdo ahora la cifra, pero hubo un aumento. Hubo una concentración. Sí. Ellos aplaudieron todo esto porque a ellos no los afectaba. Sí. Octubre del 2001, la encuesta permanente de hogares del INDEC da que 1 de cada 3 argentinos tiene un empleo formal y los otros 2 viven de planes sociales, de la informalidad, de la changa, etcétera. Y de vuelta ahí se cumple el proyecto de hacía 100 años de la sociedad rural argentina de un habitante cada 3 vacas, en comillas, ¿no? Porque tenías 15 adentro y 30 afuera. Viene Adolfo Rodríguez Sá, declara el default, viene Duhalde, pone en marcha un programa económico peronista. Néstor Kirchner lo perfecciona y lo incrementa, lo perfecciona este programa económico peronista. Indudablemente. Viene este programa económico se agota en el 2011. Nosotros en 2011 tenemos, cae la economía 1, sube 1 en el 2012, 2013 cae 1, tenemos un estancamiento que viene del año 2012. Por rigor de verdad, 2010, 2011 se crece, a partir del 2012, año y año. Sí, pero ya en el 2011 ya era claro que se había acabado el modelo económico. El modelo económico a partir de se había completado, sí, se había completado, y veníamos creciendo tirando con el consumo. El consumo tiraba la economía porque había capacidad instalada ociosa. Hacia 2011 esa capacidad instalada ociosa estaba a pleno empleo. Llegamos a la frontera de producción. Exactamente. ¿Y qué había que hacer? Había que cambiar el modelo económico a un modelo económico de inversión. Pero ¿qué pasa? Claro, de producción, porque ¿cómo haces para terminar con la pobreza, para integrar a los últimos? A los 15 millones, que ahora son 18. ¿Puedo decir una cuestión más? Sí. Si hubiésemos cumplido la manda del general Perón y en el año 2000 hubiésemos tenido 100 millones de habitantes, podríamos seguir con el modelo. El modelo podría continuar hasta hoy porque teníamos un mercado muy extenso. Y podríamos haber generado la economía de escala en base al mercado interno. Y exportar incluso con un tipo de cambio más bajo. Lo que te redunda en un salario en dólares más alto. El tema es que Argentina tiene un problema estructural, que son los 45 millones de habitantes. Ese es un problema estructural. No es el único, sí, no es el único. Y me remito a la letra del general Perón. ¿Por qué decís que es un problema estructural? Porque Argentina es un país que tendría que tener el doble
Ah, de sí. habitantes de lo que tenemos hoy en día. Sí, tenemos que tener 100 millones Pero de la verdad es habitantes. que también uno tiene que saber cuál es la realidad, ¿no? La realidad es que sí somos cerca de 50 millones en Y este que en el momento. año 2015, 2014, 2013, Sí, había que cambiar el modelo. había que cambiar el modelo y porque solamente muchas veces cuando se habla de economía, y es obvio, a veces voy a decir cosas que ustedes ya sepan, pero la economía no es solamente, o no es la plata, es que La estén producción los de bienes bienes, y sí, servicios sí. para todos. Por supuesto. Ahora, cuando hay una parte de la gente que no llega a tener los bienes y servicios, es porque los bienes y servicios que No. están son escasos y es como un remate de cada bien y que gana el que tiene con qué. Si hubiera más de esos bienes, obviamente tendría con qué más gente, pero por supuesto eso pasa todos los días con cada cosa. Pero por supuesto que si hay más de todos los bienes, si hay más bienes, si hay más servicios y la gente trabaja y con eso consigue el dinero con el cual comprarlos, eso ahí se termina con la pobreza. Ahora, si vos llegás a la frontera de producción y no tenés todos los bienes y servicios para cubrir a toda la población, va a seguir quedando una parte pobre. Esa parte de pobres son 15 millones de habitantes. Bueno, ahora son muchísimos. En ese momento, en el momento en el que había que cambiarlo, era poquito. Era un montón de gente, Yo porque recuerdo cada familia pobre es un dolor. en Era el más alma. fácil llegar para esas... Yo recuerdo algo. Pero era- experiencia personal. Yo en el año 2015 empecé a cursar Yo en el año 2015 comencé a cursar en la facultad. Y recuerdo que cuando... ¿Dónde me moví- estudiaste, Nico? En la Universidad de Buenos Aires. La UBA. Yo recuerdo que en el año 2015 no había, digamos, no existía el cartonero, o no veías No. cartoneros. Ujú. Y a mí No había. me llamó la atención, Sí. una cosa que me llamó la atención es que en el año 2016, 2017, empecé a ver gente cartoneando. Sí. ¿Cuánta gente cartonea? Sí. ¿Qué cosa más extraña? Sí. Por lo cual es cierto eso. Eso fue así. El Vos año- sabés que recién te decía que tenés la edad de mi hija y me acuerdo que mi hija se puso muy triste cuando empezó a ver eso. Cuando empezó a ver Sí, gente sí, cartonera, porque no, 2016, ella no se 2017. acordaba de haber visto, bueno, nacieron mis Es hijos más, en el 97, 99. Hay algo que me marca. En el año 2016 yo estaba en el colectivo 109, somos vecinos acá Sí, con sí, el sí. compañero Galante. ¿Vos ni idea de dónde sos? De Capital, pero de Villa Santa Rita. Bueno. Ah, cerca. Siento- 109, Claro, el somos 109 todos pasa cerca de vecinos. mi Bueno, Para decir Villa Santa Rita, ¿dónde? Vivo en Camarones y Nazca. claro, cerca de casa. Sí, sí, sí. ¿En sí, serio? Somos Sí. todos vecinos. Somos Bueno, vecinos, somos todos vecinos. Mirá, y- como una 11. Claro. No, yo, Como una claro, 11, como sí. una 11. Muy Todos bien. los tres como una 11. Mirá. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo estaba en el 109 y veo un hombre que decía que había sido empleado metalúrgico y había quedado en la calle y estaba vendiendo cosas en el 109. Y yo digo, pero qué cosa más extraña, nunca lo había visto. Eso es algo ¿Sabes objetivo. qué? Es lo mismo, mi hija me decía exacto, porque claro, yo tengo muchos más años que mi hija. Que yo vos tenía viste 23 años. Yo los vivía cartoneros tal vez eso. de la Rúa. Pero claro, pero cuando mi hija se sorprendía por lo mismo y decía, no mamá, hay mucha más pobreza porque suben todo el tiempo el colectivo y vos sabías que en el tren sí, en el subte venían a vender, porque bueno, se vendían en el subte, pero en el colectivo ves gente que no, y se ponía triste. La verdad que creo que para la generación de ustedes fue una diferencia muy grande, porque por más que vivieron lo de la rueda eran chiquititos, entonces no, tenían 3 años. Entonces, Sí. como que hasta los grandulones no conocieron esa... E incluso más. Yo lo que digo es que ahí puedo trazar un parangón entre el modelo instaurado por el proceso de reorganización nacional, por el grupo Perrió, del cual fue el conspicuo representante Martínez de Oz, Sí. un tipo que sí tendría que haber sido encarcelado, un tipo que tendría que haber sufrido verdaderamente el escarnio público, o Walter Guillermo Klein, pero se puede parangonar el plan económico del proceso de reorganización nacional y el periodo de Duhovne y de Guido Sandleris en la conducción de la economía argentina en el periodo macrista. Guido Sandleri viene de la Cámpora. No lo sé. Viene de la Cámpora ese No lo muchacho. sé. Acá me parece que es obvio cada vez más que hay algún pacto entre Cristina Pero- y Mauricio. ¿Por qué Este, marco
Yo cada vez Cristina toma malas decisiones, viene tomando malas decisiones desde que lo metió a Axel Kicillof en el Ministerio de Economía, y ella, Alberto es el salvavidas de plomo de Cristina. Ella sola puso los pies en la palangana, le puso cemento y se tiró sola. Yo además quisiera ahondar Sí. en relación al plan económico de la dictadura, ¿a qué sectores representaban? Es decir, ¿quiénes eran los clientes del estudio jurídico de Walter Klein? ¿Quiénes eran los clientes del estudio jurídico de Martínez de Hoz? Eran fundamentalmente las empresas abastecedoras de energía, por ejemplo, la Ítalo Argentino de Energía, que la terminan rematando a precio vil y la termina comprando a través de una maniobra fraudulenta Martínez de Hoz en el año 74-75. Los mismos sectores a lo que representaba Macri, es decir, los sectores no transables de la economía, los sectores improductivos, el sector financiero, los sectores que intermedian producción, el sector servicios, o deliberadamente los sectores a través de los cuales se ha privatizado un servicio público. Ejemplo, el gas, ejemplo, el agua. La acción de Metrogas entre el año 2016 y el año 2019 creció 1000%. ¿Cómo lo hizo? Aumentándole las tarifas energéticas a los empresarios y a los consumidores individuales. Es decir, internacionalizaron un precio interno que tiene naturaleza no transable. No el gas en sí, sino la dinámica que tiene el mercado interno. Al menos si Argentina tuviese autoabastecimiento, que en esa época volvimos a tenerlo por la caída de la demanda. Pero eso es algo objetivo. Y esas son las notas características de ambos planes. Y después, el tipo de cambio apreciado, la alta tasa de interés con el objeto pretenso. Esto viene de la Supply Side Economics, de la década del 70-80 en Estados Unidos, a través del cual sostienen que el aumento de la tasa de interés, al bajar la actividad económica, baja la inflación. Bueno, en Argentina eso no ha resultado. En Argentina hemos aumentado la tasa de interés y la inflación se ha espiralizado. Y es un argumento también refutado por el doctor Conesa y un argumento refutado por el doctor Eduardo Luis Cubri en relación al mito que tienen los agentes de la Argentina dependiente, según el cual el tipo de cambio competitivo conlleva la inflación, lo que está demostrado falso en la historia empírica de la ciencia económica. Igual Spert es otra cosa, porque Spert es un... No me refería a Spert, Sí. No me refería a Spert. Pero Spert quiere el dólar caro porque él tiene un campo que... No lo produce. Lo produce el hermano, lo alquila al hermano, lo arrienda al hermano. Decías hace un rato que en el 2001, con toda esa política económica no quebraron los oligarcas, y uno tampoco quiere que quiebren, ¿no? Uno quiere que trabajen, por un lado, ¿no? Como cualquier ser humano, que ganen la plata con el sudor de su frente, como hacemos todos los demás, por un lado, y por el otro, que no provoquen que la Argentina sea de alimentos caros y por eso también poco competitiva, porque es uno de los problemas principales que tiene la Argentina. Si la comida está cara, el sueldo se te va el sueldo en comida. Se te va el sueldo en comida y tenés que pagar más sueldo. Es medio antipático de decir, pero tenés que pagar más sueldo en dólares para comprar menos. Entonces también es poco competitiva para la industria. Si nosotros tenemos una retenciones, por ejemplo, altísimas, entonces que el alquiler de los campos salga bajito, 2%, entonces, claro, 3%, 1%. Si vos tenés eso y la comida entonces está económica, con un sueldo en dólares bajo, no hay que tenerle miedo a la palabra. Cualquier ser humano cualquier argentino puede vivir eso bien. En el marco de un cambio, sí, con alimentos caros vos tenés que ganar en dólares mucho y podés producir, o sea, para la industria es un ancla, es algo muy pesado, por eso se da la dicotomía esta que muchas veces se da, si el campo o la ciudad. La verdad es que son los dos, pero para el sector productivo. Si vos me estás diciendo que el campo es el que alquila la tierra, esa es la parte que no va, y los peronistas no la podemos dar por hecha, ni por algo que tiene que quedar, ni por una batalla que no se puede dar porque no sé qué, porque es la batalla principal que nos impide vivir bien y tener una patria más grande, porque la patria más grande sería cuando tengamos un sector productivo gigante que produzca y llevará a la Argentina a una sin potencia independencia media. económica no hay soberanía política,
y eso es necesariamente así. Vamos, ¿les Por parece? supuesto, no ¿No hay puede haber justicia justicia social. Vamos a una pausa musical, señor operador. Vamos a una pausa musical y volvemos y seguimos desarrollando el tema. Bueno, Nidia, presentate ahora. Llegaste, estábamos haciendo el programa, lo aprovechamos a Nico. Sí. Y ahora presentate vos con tus palabras. Qué gusto, conocer a un compañero que vos le preguntaste dónde estudió. Yo iba a preguntar qué, pero después lo escuché y dije, estudió economía. No, es abogado. Mirá. Vos lo escuchás y es abogado. Sí. Habla mucho de economía, pero tiene cuestiones estratégicas, las tiene claras. Está muy influenciado por Curia, por Conesa. Sí, por eso. Sí, porque la cátedra... él debe haber cursado con la cátedra de Conesa en Derecho. Y Conesa enfatiza estas cuestiones básicas. Fue profesor de Conesa, fue profesor de Axel y fue profesor de Martín Redrado también. Después, bueno, se ve que muchos aprendieron, pero bueno. En fin, presentate con tus palabras. Sí, bueno, mi nombre es Nidia Lirola, soy militante, soy madre, soy vendedora, vendo libros. Sí. Creo que la vez pasada que estuve con vos conté esa parte de mi vida, que soy vendedora, vendo libros, tengo una empresa familiar con mi papá y mis hermanos. Y bueno, en mi tiempo libre, como si tuviera mucho después de trabajar 6 días por semana, soy militante y coordino una agrupación que se llama Lío, que es muy activa, muy hermosa y que es la forma que encontramos de ayudar a Moreno, que lo vemos, a Guillermo Moreno, ¿no? Que lo vemos batallar siempre, y vemos que le viene bien si ayudamos un poco con sus cosas. Así que ahí estamos. En este momento, por ejemplo, él hace un tiempo planteó hacer un partido llamado Principios y Valores. Y hacer un partido no es una cuestión solamente de deseo, hay que hacer... Convencer que a la gente que firme los avales, que darle una estructura, un contenido, formar cuadros. Yo veo que el peronismo... Guillermo Moreno es un cuadro político formado, pero el peronismo descuidó a partir de Menem la formación de cuadros políticos, y eso es un tema. Guillermo, vos lo ves, es formador serial, ¿viste? Sí. A cualquier lado y en cualquier entrevista está formando. Hoy justo hablábamos de eso con los compañeros, porque hay 2 canales, bueno, hay más canales, pero hay 2 que muestran todas las entrevistas que le hacen a Moreno en todos lados. Y cuando faltan los compañeros que estamos en los grupos de WhatsApp de la agrupación Lío, por ejemplo, hoy estaban mal porque no había habido uno en no sé cuántas horas, como 30 horas, pongámosle. Entonces estaban mal y hablábamos de eso, de la formación que hace en esas. Pero aparte, hace charlas de formación, hacemos nosotros desde el partido en Capital con Pinti Colombo, que es la presidenta del partido en Capital, tenemos un curso de formación. La agrupación Lío hace un curso de formación, ahora vamos a hacer un seminario, van a ser 6 clases de acá a fin de año, muy lindas, muy interesantes, con el profesor Elorza, que es un historiador muy bueno, que nos enseña muchas cosas sobre Belgrano, sobre Evita, bueno, historia en general, pero muy estudiando los personajes de la historia de una manera profunda, una hermosura. Así que hacemos formación. Y después está la parte que es pica, que es convencer gente para que firmen las adhesiones y poder conformar el partido. Es una formalidad, pero es una formalidad que requiere mucha militancia llevar a cabo. Así que en eso estamos nuestras manos en esa obra todo el tiempo, todos los días, y bueno, los fines de semana, por ejemplo, hacemos actividades en Plaza Congreso, que ya que estamos, si los oyentes escuchan y quieren ir el domingo a la mañana, entre las 10:30 y la 1 a Plaza Congreso, cerca de la feria que está en la Plaza Congreso, pueden ir a firmarnos el aval ahí, se toman un chocolate, un café, un mate cocido que llevamos para hacer más o menos el momento. Y a la tarde, de 3 de la tarde a 6, tenemos una mesa de ajedrez en Parque Patricios, y también en Parque Patricios una mesa de adhesiones donde también les convidamos algo para tomar. Pasamos un rato lindo, la mesa de ajedrez, juegan chicos, adultos, no hace falta saber jugar, se va y se juega. Y
y es muy lindo, hacemos cosas con la comunidad y bueno, estamos trabajando muchísimo en esta parte y en la organización de la fuerza, porque queremos ser parte de la contienda electoral del año que viene, si es que se da ese escenario, ¿no? Porque en este momento nosotros desearíamos que fuera de otra forma, que se diera ahora un gobierno peronista que tome el mando ahora y dure hasta 2023, hasta entregar el mando en diciembre de 23. ¿No es cierto? Querríamos que pasara eso porque el acuerdo con el FMI hay que cambiarlo y no lo puede cambiar el mismo gobierno que va a ir. Tendrían que renunciar. Sí, del mío también. A ver, yo te digo, mi percepción, si como lo dijo un invitado acá, si Alberto se va ahora, se puede ir caminando por la puerta, pero a lo mejor en octubre, en noviembre, no tiene nafta para el helicóptero. Entonces, no entiende, me parece la... Capaz que ahora tampoco. Por eso. O sea, yo no lo veo muy complicado. Yo esta semana que pasó, la anterior, yo veo que la gente empezó a hablar del dólar todos los días, del riesgo país, empezó a hablar hace ya un año, desde el año pasado noto que hay gente en una charla, de repente alguien dice, sí, porque Moreno dijo, ¿vos qué querés que para externa la sociedad rural o tu mamá o tu abuelita? Entonces ya la gente le está prestando atención y lo cita. Es que creo que es el momento, ¿no? Es el momento de Moreno, por distintos motivos. Por un lado, porque fue el hombre, yo digo, fue el creador de la década ganada. El creador de la política económica de la década ganada. Si uno escucha a los discursos de Néstor y de Cristina hasta 2012, 2013, eran las palabras que dice Moreno y que dijo, dice y dirá. Después Cristina varió un poco el discurso, pero hasta ese tiempo era toda la década ganada, el discurso económico y las acciones económicas eran muy de la cabeza de este hombre. Y entonces, como fueron los mejores años, es realmente algo muy valorable, pero podría haber quedado ahí si no fuera porque él siguió hablando y nos fue avisando siempre lo que pasaba, lo que estaba pasando y lo que había que hacer. Y cómo venía la mano y lo que iba a pasar, y como siempre le pega, es algo que mucha gente empezó a escuchar. Alguna gente primero porque por cariño, por amor, por distintas cosas, les daba rabia, pero resulta que ahora cuando Moreno decía Cristina eligió al peor, le decían de todo a Moreno. Pero ahora resulta que los mismos esos dicen, ay, pero Alberto es lo peor del mundo, pero Cristina no. ¿Y por qué no dijiste en ese momento también que era lo peor del mundo? Si estaba bueno decir, che, estás eligiendo al peor. Pero capaz que no te dabas cuenta. Bueno, así como no te dabas cuenta de eso en ese momento, capaz que ahora no te das cuenta de otras cosas que Moreno te va avisando. Entonces mucha gente se está dando cuenta de ese asunto, de que él te canta la posta, que sabe, Moreno sabe. Es algo muy importante. Conoce la economía argentina. Contame un poco más de vos, Nidia. ¿Fuiste militante política toda la vida? Porque fuiste candidata y yo te invité como candidata. Sí. Para que la gente te conozca desde el costado más humano. Sí. Contame, ¿cómo fue que empezaste a militar en política? A ver, yo vengo de soy hija de una pareja que se conoció por política. No eran peronistas, eran del PC. Toda una historia larga, porque si cuento cada cosa es un montón. Mi papá estuvo preso 7 años y medio, porque cuando era colimba, descubrió, porque estaba en teletipos, descubrió en los teletipos que iban a hacer un golpe de Estado contra Ilia, y él lo denunció al diario de su partido en ese momento. El diario del partido puso los nombres de los colimbas que habían descubierto eso, que eran 5, y estuvieron los colimbas presos. Lo entregaron. Estuvieron presos 7 años y medio. Pero como estuvo preso,
ahí. No se volvió, porque él era peronista, después hizo el PC con la Revolución Cubana y después quedó preso, así que quedó ahí en ese tiempo y espacio, preso en la cárcel militar de Magdalena. Bueno, y lo iban a ver distintos chicos de ese partido que mi mamá era también, pero mi mamá no lo fue a ver ahí porque no lo conocía y no fue, pero cuando él salió libre eran unos héroes para ese grupo de pibes. Y bueno, se conocieron ahí el primer día. Así que ya, digamos que siempre vine de una casa politizada. Mis viejos no eran antiperonistas. Es más, cuando la primera vez que votaron, que yo supe, fue en el 83 y mi papá votó en provincia de Buenos Aires, votó Herminio Iglesias. Yo me acuerdo porque era, el PC había arreglado votar con el peronismo, así que era así. Así que ellos nunca fueron antiperonistas, eran del PC, pero me parece más que porque no conocían bien el peronismo o por cómo había venido su historia, ¿no? Porque después se hicieron peronistas con el tiempo. Ya para el 88 estaban hartos del tema del PC y aparte, bueno, después cayó el muro de Berlín. Uno de los que había estado preso con mi papá había escapado a la Unión Soviética. Toda una historia también tremenda. Y volvió en el 90, pongámosle, más o menos. Menem lo indultó y él volvió, y cuando volvió contó lo que era la Unión Soviética y bueno, los otros compañeros que eran del PC, algunos igual querían defender lo indefendible, mi papá, yo me acuerdo que ya no, así que ya se les había pasado esa cuestión, pero bueno, siempre les interesaba mucho la política y la justicia social, o sea, eran personas sensibles, así que eso siempre estuvo. Y después, entonces, claro, yo crecí ahí, yo iba a reuniones con mi papá, fui a la marcha Paz, Pan y Trabajo, tenía 8 años, me acuerdo, estuve ahí, me acuerdo de distintas cosas politizadas desde siempre, ¿no? A los 14 años fui al colegio y volví y le dije a mi mamá, el mejor presidente fue Perón. Y ella me dijo, ¿qué decís? Y le dije, sí, porque no me acuerdo qué cosas le dije, y me dijo, tenés razón. Así que fue todo un proceso, ¿no? Después yo, pongámosle, algunas veces no voté porque tuve una vida un poco afuera del país, entonces cada vez que estaba fuera del país y había elecciones, por ejemplo en el 95 no voté, en el 2003 no voté porque no estuve en el país. Pero en el 99 me acuerdo muy bien que voté a Duhalde, por ejemplo, pero no estaba militando. Yo también soy madre de 3 hijos. Tuve la primera a los 22, después a los 25 y a los 29. O sea que estuve bastante tiempo, unos 10 años, atendiendo mucho a los chicos, tener familia, trabajar, construir un hogar, etcétera, siempre con dificultad, ¿no? Porque del 97 al 2003 tuve hijos, ¿no? Entonces fueron años muy difíciles. Mi marido y yo éramos jóvenes y teníamos que hacer la vida y la verdad es que nos ocupábamos más bien de eso y atendiendo la política como por otro lado. Y después en realidad me empecé a involucrar para tratar de hacer algo en la realidad en 2011. De alguna forma me convoca la década ganada, ¿no? Me convoca el hecho de que nosotros habíamos estado con mi familia en esta empresa familiar donde vendemos libros tantos años, pero empezamos a ver una diferencia, o sea, nuestro trabajo empezó a rendir, podíamos avanzar, cosa que anteriormente no habíamos podido. Entonces, eso me hace pensar en cuáles son las políticas que nos están llevando a cabo. Obviamente veía que nosotros éramos buenos en nuestro trabajo, pero era algo más que nosotros lo que estaba colaborando con que nos fuera bien. Así que eso me hizo mirar mucho qué era lo que hacía el gobierno, y desde ahí ya me encantaba Guillermo Moreno. O sea, desde ahí yo empecé a militar en una organización que se llamaba la Martín Fierro, Corriente Nacional Martín Fierro, y por ejemplo Moreno hizo unas reuniones de cuadros políticos en la Secretaría de Comercio, y había que ir 2 personas por agrupación, por comuna. Y en mi agrupación, en ese momento, que era incipiente, recién nos habíamos juntado, éramos 5. Entonces, 3 no podían y yo estaba re contenta de que yo sí podía. Entonces,
fui a ver a Moreno a la Secretaría de Comercio, ahí entre 100 y pico de 200, no sé, cuadros políticos, ¿no? Y ahí ya entré, lo escuché una vez, me rompió la cabeza. Ya ahí habló de la contradicción primera en Argentina, que es que las tierras que están en manos de los oligarcas, la pampa húmeda, los latifundios de la pampa húmeda. En la pampa húmeda, cada vez que la gente gana mejor, esas tierras se valorizan más y sale más caro el alquiler, por lo cual sale más cara la comida. Entonces ya nos puso eso me habló de eso y ya está, mi cabeza lista. Claro, nunca porque pudo te pensar empiezan a igual caer, antes. te caen todas las fichas. Es impresionante. Así que ahí ya lo conocí y empecé a militar en el 12, 13, 14, 15, hizo todo lo posible para que ganara Scioli, todo lo posible, todo lo que estaba dentro de mis fuerzas, pero ya no orgánicamente, no estaba en la organización, y en el 16 ni bien supe que Moreno estaba en algún lugar, lo empecé a ir a ver donde estuviera, ¿no? En Café Jardín en Ciudad Jardín estuvo el 6 o 7 de enero del 16. Yo ya lo fui a ver ahí y a otros lugares, pero recién encontré para entrar y a militar con él cuando en 2017 conocí a Pimpi Colombo. Pimpi Colombo me llevó a conocerlo a él. Dejamos acá, vamos a una pausa Dale. musical, señor operador, y continuamos. Bueno, volvimos. El programa se llama Silogismo Contrafáctico. Estábamos transmitiendo por 106 FM 106.5 de tu dial. Cuando te escapas de la... del tuyo. Cuando te escapas de la sombra de la antena de la radio, podés escuchar el programa y esta radio por www.mundosurfm.com. Podés mandar un email a la producción del programa silogismocontrafáctico@gmail.com. Podés ver este programa en vivo en la página de Facebook Silogismo Media. El programa se llama Silogismo Contrafáctico, pero la página de Facebook del programa se llama Silogismo Media. Y también podés ver en Silogismo Media programas viejos guardados, donde se va haciendo una biblioteca infinita de programas, y hay gente que tiene ganas de verse y se ve y de paso lo difunde. También si querés mandar piropos, halagos al programa, silogismocontrafáctico@gmail.com. Los saludos a la vieja preferimos que te los guardes, ¿no? Que ha llegado una época, ¿sabes qué? El tipo, si hablas de fútbol, ahí te llaman a la radio y capaz que te quieren boxear si haces algún chiste con algún equipo de fútbol. Y si no, a mucha gente le jodía lo que yo pensaba de Alfonsín, que no era una opinión muy favorable, ¿no? Claro. Sí, hubo un momento de un ensalzamiento de esa figura que realmente se fue del gobierno por inútil. Bueno, igual pero inútil, por favor. Yo me acuerdo, pedí plata para pagar un boleto de colectivo un jueves, eran 14 australes. El martes devolví 70 porque no le podía devolver. El chico que me los había prestado esperaba los 14. Yo dije, yo no te puedo devolver, yo te tengo que devolver un boleto de colectivo. Y le tuve que dar los 70 australes, que no sé de dónde también los saqué, porque no sé cómo hizo mi familia para sobrevivir ese momento. Nosotros vendíamos también libros en cuotas y era... Claro, en un momento la cuota que ibas a cobrar no valía el colectivo que te ibas a tomar para cobrarla. Era un horror, todo era un horror. Por favor, se fue porque se fue por inútil. Igual, inútil. Yo creo que YPF sale en el libro Guinness de los récords porque era una empresa petrolera estatal, monopólica, que perdía plata. O sea, en un reportaje a uno de los Rockefeller le pregunta ¿cuál es el mejor negocio del mundo? Una empresa petrolera. ¿Cuál es el segundo mejor negocio del mundo? Una empresa petrolera mal administrada. Y el tercer mejor negocio del mundo, una empresa petrolera muy mal administrada, ¿no? A ver, ¿cómo haces para...? Pues no es incapacidad solamente que una empresa petrolera monopólica estatal te dé déficit, sea deficitaria. Entonces, yo no sé qué hay para... La democracia no tiene hipótesis de conflicto y no se puede enjuiciar a todo un ejército, a todas las fuerzas armadas, por más que en mi familia la sufrió la dictadura, ¿no? Hay fotos, ¿viste? Hay gente que falta en algunas fotos, pero no podés salir a enjuiciar al último cabo en una estructura vertical como son las Fuerzas Armadas.
y no enjuiciaste a los jueces y a los fiscales de la dictadura, porque solamente los milicos fueron. Y todos los jueces que miraban para otro lado cuando le presentaban habeas corpus, amparos. Entonces, después de Guerra de Malvinas, los ingleses mintieron con la cantidad de bajas, porque ellos, inclusive en la página del ejército, ellos admiten que ellos, cuando cuentan los muertos que son de nacionalidad británica. Como es un ejército mercenario, el ejército británico, los que venían de las colonias, que se firman un contrato, defienden están bajo, hacen el servicio, se meten en el ejército británico durante una cantidad de años, después salen con la ciudadanía, como los gurkas, ellos no cuentan esos muertos. Habían chinos en el ejército británico, no contaron los muertos chinos o los gurkas. Entonces, posiblemente la cifra de 300 y pico hay que subirla hasta 1800. Y eran pibes que estaban mal instruidos, mal conducidos, no tenían armamento. O sea, la Argentina no le dio una pelea de igual a igual a las Fuerzas Armadas británicas. Entonces, que a ellos les haya costado tanto esa guerra, había que destruir el ejército argentino. Y Alfonsín fue funcional a esa operación. Desde mi perspectiva, Alfonsín fue funcional. Declaró, legitimó la deuda externa de la dictadura. Pudo haberse amparado en la teoría, en la doctrina de la deuda odiosa, que Estados Unidos, cuando termina la guerra civil entre el norte y el sur, el norte dice, no, esa guerra, esa deuda externa del sur es de otro país, no es mía, yo no la reconozco. Y Estados Unidos, en países centroamericanos que tenían deuda externa con países, con potencias europeas, los apoyó para que se defendieran de esa deuda, no la reconocieran como legítima a través de la doctrina de la deuda odiosa. Entonces, hubieron cosas que se pudieron hacer que Alfonsín no quiso. Como él dijo en su discurso, no supimos, no quisimos, no pudimos. Yo creo que fue no quisimos. Y hacer una hiperinflación, tener déficit y pagar la deuda externa con emisión monetaria y destruir el sector privado para pagar una deuda externa. Igual, ¿cuál es la diferencia entre si no querés y no podés? O no sabés. O no sabés, si no querés. La verdad que a mí me da lo mismo. Si me llevan al mismo lugar, sean malos o sean inútiles, me da lo mismo. Qué sé yo, para otras cosas me gustan las buenas intenciones, pero como cosa general para un gobierno me gusta que sepa y haga bien. O sea, que tenga buenas intenciones y las sepa llevar a cabo. Las dos cosas se tienen que dar así. Si no, de los malos resultados no me interesa cuál es la causa. En ese sentido, ¿no? Porque si no es como un valor moral de, bueno, quiso, pero no pudo. Bueno, lo perdonamos porque no pudo. No, la verdad es que si no podía, no se hubiera presentado. Es como este muchacho. O sea, Alberto, si sí, no es una réplica. ¿Para qué se presentó? ¿Para qué se presentó? Si nosotros tenemos cuadros políticos, si tenemos experticia, digamos, nosotros tenemos una década ganada que sabemos cómo se hizo, que nada que ver con las políticas que se están haciendo ahora, sabemos, tenemos equipos económicos preparados para pensar en cualquier escenario cómo salir adelante, y bueno, fuimos con estos que no saben o no quieren. Al final no me interesa mucho, me da lo mismo. Uno puede decir que no saben y está bueno porque lo dejan en ese espacio, ¿no? En un espacio no tan justiciero, digamos, desde la palabra, pero listo, si no saben, es lo mismo que si no quieren, porque no lo terminan haciendo y perjudican al pueblo. Que lo importante es que si un gobierno está para defender a su pueblo, para defender a su patria, para cuidar a su patria. Me parece a mí que por ahí eso de mirar los detalles de las intenciones no suma tanto. Suma más ver los resultados, y por los resultados, por los frutos se conoce el árbol. Entonces, por los resultados vos sabés si la persona hizo lo que había que hacer, entonces si lo pudo cumplir, entonces era que quería y podía. Por eso lo hizo. Y después todo lo demás está en esa nebulosa. Sí, la cosa creo que es, en ese caso de la deuda odiosa,
En algunos casos por ahí se puede aplicar, pero por ejemplo algunos la planteaban para un gobierno democrático electo por el pueblo, como la deuda que tomó Macri. El tema es que la deuda que tomó Macri viene de que Macri le quitó las retenciones a los productos que salían de la pampa húmeda. Le quitó las retenciones. Soja, trigo, maíz. Claro, le quitó tanto las retenciones que no le ingresó nada, y cuando no le ingresaron dólares, aparte dejó que no ingresaran los dólares, un montón de cosas. Permitió que a la Argentina antes los exportadores estaban obligados a liquidar divisas en un plazo de tiempo en el mercado argentino. Él le dio 10 años para liquidar las divisas. Entonces no tenían que liquidar, no tenían que pagar retenciones, pero además no tenían que tampoco traer la plata. Entonces se le cayó la economía y ahí empezó a gastar. Cuando empezó a gastar se endeudó, y se endeudó legalmente. La verdad es que se endeudó legalmente. El tema es que nosotros, como esa deuda salió de quitar las retenciones a los productos que salen de la zona núcleo, la verdad que la mejor manera que hay de reparar el problema ese es hacer que la deuda se pague con un esfuerzo que hagan los terratenientes de la pampa húmeda de la zona núcleo. Yo me gusta más la palabra latifundista, porque si tenés media hectárea también sos terrateniente. Sí, no, los terratenientes de las grandes superficies de la pampa húmeda. Los latifundistas los muchachos de la sociedad rural argentina. No los pequeños terratenientes. Es verdad que terratenientes es cualquiera que tiene tierra. De los grandes propietarios que alquilan sus tierras y que no aportan nada a la producción. Eso es muy importante, porque es el único sector que, si vos lo afectás en economía, no afectás nada de la producción del país. Entonces vos lo podés afectar, es más, incluso los podés afectar compensándolos con un bono en 20 años. Pero yo igual no estoy de acuerdo con darles un bono 20 años. Bueno, pero si está atado, pensalo bien, si está atado al crecimiento industrial del país, ¿qué te parece? Yo creo que ellos no pueden cobrar más. Primero, tienen que pagar las retenciones, y segundo, tienen que tener a los peones en blanco, porque además... además eso no es de los terratenientes, eso es de los productores. Pero ellos también tienen responsabilidad, porque a veces la mitad de ellos producen su tierra. Está bien, pero son dos cosas distintas. Está bien, Una cosa soy yo militante y otra cosa soy vendedora de libros, ¿viste? Son dos cosas distintas. Entonces, donde yo tengo que ser vendedora de libros, tengo que hacer X cosas, y en otro lado es verdad que si producen, en esa parte se les puede pedir otras cosas, pero principalmente el tema de pagar la deuda ahora, de cambiarlo, me gusta a mí la forma de verlo como asociar a los dueños de la tierra con el crecimiento industrial de la Argentina, porque ellos, mientras tienen este sistema feudal, representan todo lo contrario de la industrialización argentina. En cambio, de esta manera pueden representar una parte nodal de una, usar la palabra, reorganización de la estructura productiva nacional. Entonces puede representar algo hermoso para nuestro país, una también unidad conceptual, cultural y territorial alrededor de un mismo proyecto de país. Entonces es una hermosura. Por eso a mí, desde que está el ítem, digamos, en el plan, o en mi cabeza por lo menos, de un bono a 20 años atado al crecimiento industrial del país, me gusta más esta propuesta. Tiene que ser la tasa de interés, tiene que ser la tasa de crecimiento del PBI industrial, sería. Ponele. O sea, no conozco. ¿Sabes que está el plan económico peronista? Lo escribió el equipo que hizo la década ganada, conducido por Guillermo Moreno, pero bueno, todos los economistas que estaban en ese momento en su equipo, escribieron un plan económico que se va a presentar el 28 de julio en el Sindicato de Obreros del Vidrio. ¿Dónde queda? 28 de julio, hoy es 15 y 7... En Balbastro 453. 25. Por favor, lo tengo en la cabeza, es una cosa de loco. Balbastro 453, te lo digo. ¿Balbastro? ¿Cuál es Balbastro? Mira, queda cerca del Carrefour San Lorenzo. Perdón que lo diga de esta manera, chicos. Carrefour San Lorenzo. Se llama así, o la gente lo conoce así, pero ustedes me entienden. ¿Cuántas cuadras del Carrefour San Lorenzo? Media cuadra. Está ahí. Balbastro es una de las que corta... fácil. Te puedes tomar el 80. Yo de mi casa me tomo el 85, por ejemplo, si no me equivoco. Puede ser. Sí. Y Balbastro,
Está bien, en el frente del Carrefour Si querés, San Lorenzo. puedes ir a tomar testimonios ahí. Bueno, se va a presentar un plan económico nacional. ¿Cuándo? Yo no soy economista, así que lo voy a escuchar ahí, lo voy a conocer ahí. Y el detalle de cuánto sería la tasa o a qué Sería un estaría lunes, dado. lunes 25 de julio. Sí. El 28 es. Ah. El 28. Jueves. Sería jueves 28 de julio. ¿A Sí. qué hora sería? A las 5:30 de la tarde. No, podría ir. No sé si llego. Jueves sí, podría llegar a ir. Bueno, Podría llegar a ir. Estaría, Sí. estaría bueno. Estaría bueno. Bueno, ahí Pues, se va a presentar un plan le paso económico que una es- visita familiar porque ahí a media cuadra tengo la familia de mi esposa. así que- Muy bien, está cerquita. Mira, Cristina se encontró hace poco con Melconian, que es de la Fundación Mediterránea, y tiene un plan económico cabalista, ¿no? Cabalista, a la usanza de Caballo, su camino y también su plan económico, que dice él que lo tiene que hacer cualquier gobierno, que lo puede hacer cualquier gobierno, no importa de qué signo sea. No explica él que para hacer ese plan de gobierno primero tiene que haber una catástrofe social. Peor que la que estamos viviendo, peor. Y la cosa es que este gobierno nos está llevando a esa catástrofe peor. Que esto no es una catástrofe, esto es muy malo, pero una catástrofe es otra cosa. Estamos yendo derecho. Estamos yendo ahí. Así que van a quedar Le las puso condiciones proa, el están dadas. capitán de barco le puso proa al Titanic y no es casualidad. Yo ya hace un tiempo, vos en tu vida cotidiana una persona se equivoca, se da cuenta que se equivocó, a veces tarda en darse cuenta, pero corrige. Sí. Cuando no corrigen, no es un error. La primera es casualidad, la segunda es coincidencia, la tercera es acción enemiga. Esto no es un error, yo me lamento tener que decirlo, pero esto no es un error. Alberto nunca fue un tipo querido. Alberto la gente lo votó porque lo señaló Cristina. Sí. Vamos a hablar muy claro. Sí. Y Alberto ya, yo era sábado a la mañana cuando lo escuché la noticia, me llega por WhatsApp. Sábado de la mañana era, sí. Yo estaba yendo a trabajar en La Plata y me acuerdo que iba manejando. Sábado de la mañana. Me llega el WhatsApp, lo escucho y digo, pará, y había un tipo que era radical que estaba en el grupo, pero se había ido, no sé, viste, por el radicalismo se fue con el Macri y él se quedó con el alfonsinismo. Y en el grupo el tipo decía la brillantez de la jugada política de Cristina y un audio de 25 minutos alabando, digo, eso ya era un pacto que se estaba cocinando hace mucho tiempo, me parece, y que entraba a la UCR, por eso Alberto siempre lo cría un fiscal radical balvinista, Alberto, si no me equivoco. También vivía cerca de tu casa, Nazca, a 2 cuadras de Jonte. No me acuerdo. Mirá, muy cerca, sí. Por eso era de Argentinos Juniors. Claro, Era. por eso es de... No, sí, creo que es Juan Agustín García y 2 cuadras... Muy cerca de mi casa, sí. Y 2 cuadras de... una pared Nazca, no me acuerdo. Argerich o para Argerich. Terrada. Terrada y Juan Agustín García. Mirá. Por ahí, si no me equivoco. Se le nota, es muy radical, es muy radical Alberto Fernández. No tendría... Es tremendo. Cristina, a partir del 2013 yo creo que Cristina ya conscientemente decide abandonar al peronismo. Y busca refugio en la Unión Democrática. A lo mejor ya pensó que el peronismo nunca la iba a defender, no sé, o la versión que a mí me había llegado era: Cristina convoca a los gobernadores peronistas para que apoyen su candidatura y van 3 solos. Entiende esa indirecta, convoca a los gobernadores peronistas para que apoyen la candidatura de Alberto Fernández y fueron todos, pues mal o bien Alberto hablaba con todos los gobernadores, pero la jugada es un tipo que no tiene experiencia ejecutiva, nunca tuvo un empleo en el sector privado, jefe de legajos, encima vos vas a cualquier ministerio, el jefe de legajos es una administración, o sea, hace un proceso administrativo y lo hace repetitivo, monótono, pero lo hace como lo hace, ¿viste? A nadie le importa la jefatura de ¿Cuál es el proyecto político de Alberto Fernández? No, es su ego personal. ¿Cuál es la pasión? ¿viste? Es su ego Nosotros personal. vemos, o sea, los peronistas somos
Sí, sí, de ponerle garra. Le ponemos garra Pasión, porque gente le ponemos convencida. pasión, porque tenemos un objetivo, porque miramos la sociedad de abajo para arriba, porque queremos una patria justa, libre y soberana, y la queremos, y queremos hacer todo lo posible para conseguirla, y damos la vida por eso, ponemos nuestra vida en pos de eso. Ahora, si vos no tenés todo eso, es medio difícil. ¿Qué querés ir a hacer? Ya sin juzgar si quiere, no parece, la verdad que es un personaje radical, como alguien, eso, hacer algo administrativo y ganarse la vida guitarreando, eso, algo así. ¿Sabes que yo hice el experimento? Busqué un discurso de Alfonsín por YouTube. Busco el discurso de Alfonsín y lo veo sin sonido. Y la postura, el lenguaje corporal de Alfonsín te convence, la actitud que tenía te convence. Después vuelvo a pasarlo todo el video y me doy vuelta mirando la pared, no lo veo pero lo escucho. Y decía una estupidez detrás de cada... Sí. Y cada tanto hacía el brazo así, viste, como si estuviera bendiciendo, y era un médico por allá, Sí. y la gente estallaba en aplausos y... Sí, Sí, se preocupa por el público. Ponele. Claro, era para... Yo me reía, pero después casi me pongo a llorar porque pensé, este tipo fue presidente. ¿Entendés? Claro. Entonces, algo pasó en la sociedad que yo no entiendo qué fue, que tuvimos gente muy mediocre en la presidencia. Pero Bueno, además, la verdad es que una de las partes de lo que pasó, por esto, un colega tuyo, Ariel Magirena... no sé por qué decís colega. Porque bueno, pero por lo periodista que estás no, yo no soy periodista. En este rol. Bueno. Yo soy un ciudadano que hace un programa sí. hace 10 años, sí. hace 11 años más o menos. Empezó en el mes que murió Facundo Cabral el programa, uno o dos programas anteriores. El segundo programa fue la semana que él muere Facundo Cabral. Soy un ciudadano que hace comunicación, que se expresa, soy un ciudadano que se expresa. De a poco un saludo, ya que me haces acordar, un saludo a Oscar y a Olga, que son oyentes del programa desde esa época. Muy bien, Oscar, Olga, un gusto. Estábamos en la 90 de Villa Devoto, sí. ¿no? Después pasamos por Radio Arroba y ahora estamos en esta radio, cambiamos el día y el horario. Pero yo soy un ciudadano que se expresa, llevé candidatos a comuneros también, candidatos que fueron invitados hoy en día, gente que hoy en día es diputada, pero en esa época todavía no era diputada. Pero no me siento nada, no me gusta la palabra periodista, el periodismo es la forma de prostitución, me parece más vil que existe, es la peor prostitución. Ponele que te ofrecen, no sé, 450.000 pesos de golpe, ¿no? Por hacer una entrevista dirigida para un candidato a comunero. Si agarras, que es una pavada, te dan la lista de preguntas y vos le tirás centros al tipo para que cabecee, lo dejas cabecear tranquilo. Cuando vos agarras eso, más allá de tu nivel de vida, esa plata te ayuda y vos cambiás tu nivel de vida. Y llega un momento que cuando vos conociste la falopa, entre comillas, la falopa de la guita, sí, sí. Es linda la falopa de la guita, vas a tener más plata para una radio con más audiencia. Sí, vas vendiendo tu vida, pero bueno, no es el caso del compañero que te cuento, que igual me olvidé que era lo que iba a decir de él, pero es un gran compañero y es periodista. Por eso no me gusta un señor periodista que lo echaron, periodista. lo echó Macri de Canal 7, sí. Cuando echaron a muchos, y después cuando Alberto reincorporó a alguna gente, a él no lo reincorporó. Eso pasó en muchos lugares del Estado, hay gente que no fue reincorporada y me parece que ahí hubo algún arreglo, hay gente que la marcaron por algo y me parece y que él es peronista, por ejemplo, entonces ni Macri ni Alberto lo querían ahí, pero igual no me acuerdo qué era lo que iba a decir, algún dicho de él, que es un compañero muy yo te diría que Alberto prolífico en dichos. Hasta es antiperonista. Señor operador, vamos a la última pausa musical, volvemos y ya cerramos el programa. ¿Y cómo vemos la economía?
porque la economía es un proceso dinámico y la dinámica de la crisis se está acelerando. Así que bueno, señor operador, bueno, volvemos. Hay una crisis, la economía es un proceso dinámico. Esta situación de crisis está tomando dinámica propia. Un conocido, así alguien de mi entorno que vive también más cerca de tu casa que yo, hace un año le dicen, miren, un año o 14 meses, pues ya la anécdota me la contaron hace como 2 semanas, no, 2 meses. No van a cobrar el sueldo, van a cobrar nada más que la mitad del sueldo. Bueno, está bien, viste, no queda otra porque la situación está difícil, ellos saben que es tan difícil, entonces, para no perder el puesto de trabajo, aceptan cobrar el sueldo, la mitad del sueldo. Bueno, van a cobrar la mitad del sueldo. ¿Qué rubro? No importa, no importa. Prefiero... Bueno. Después les dicen... se enteran en esos primeros 6 meses que le pagan la mitad del sueldo, se enteran que no les estaban depositando las cargas sociales. Después de los primeros 6 meses no les pagan más el sueldo, ni la mitad del sueldo. Van a trabajar gratis hace 6-8 meses. Pero no es pero escuchás cada vez más casos así. Sí, sí, sí. Y la gente, yo tengo amigos que se quedaron sin trabajo, se dedicaron a trabajar estas aplicaciones, entre comillas, colaborativas, que te pagan un monotributo, y como chofer, ¿no? Con estas aplicaciones de remises, de remisería, le digo yo. Y la gente está quejándose cada vez más. Está muy parecido al 2001 en el ánimo de la gente. Sí. Y también está parecido al 2001 el papel que hace Alberto en los medios, que se lo ve perdido por momentos. Yo creo que tiene un problema de salud. ¿Por qué? Porque yo conocí una persona que tenía EPOC y lo escuché hablar a Alberto y me hizo acordar. No sé si está bien de salud. Parece medicado a veces, ¿no? Es mejor que pensemos que está medicado y no que se está tomando otro tipo está ingiriendo otro tipo de sustancias. Y además el desatino de que por momentos, cuando empieza el gobierno al poco tiempo, yo lo veo a Alberto leyendo un discurso y le temblaban 3 dedos de la mano. Y agarró muy fuerte el papel y yo dije, ya está, si a pocos meses de asumir ya está así, 4 años. Sí. Y esto es un problema neurológico que te trae la tensión, el estrés, el miedo, la inseguridad. Sí, cambió mucho, ¿no? Su salud, se le ve. Se le ve que está superado. Está superado porque hay intereses que él no piensa en su vida tocar y sabe que está sacrificando a la población y sabe que le va a volver. Eso te vuelve todo lo que él hace, te vuelve. No sé en algún si él momento. sabe que le va a volver y cómo, ¿viste? Hay que ver. Acá está justamente una de las partes de la pelea que tienen. Es quién es el padre o la madre de la derrota. ¿Quién es el pato de la boda? ¿Quién es el pato de la boda? Y esa es la parte principal de la pelea, ¿no? Como que no hay una pelea real de salir proyecto adelante. de país, claro, de cómo hacemos. Cristina lamentablemente se despide de su vida política. Es tristísimo. Porque ella es como que te acuerdes de Maradona cuando estaba gordo y erraba penales. Es tristísimo, pero es lo que termina pasando. ¿no? Es tristísimo. Veía una serie inglesa y un actor en el diario dice, pareces Maradona, pero no cuando nos hizo el gol, cuando estaba gordo y erraba penales, sí. Le dice. Sí, eso es muy triste. Está ella sola. Sí, no entiendo yo creo que ella apostó por la socialdemocracia directamente. Sí. Yo creo que va a intentar hacer una fuerza propia con la CTA, con el Frente Grande, con la Cámpora. Creo que va a haber... A mí me echaron de 3 grupos de WhatsApp por empezar a criticar a Cristina. Nunca le vi, ¿viste cuando no lo ves?
como a veces pasa en un trabajo que cae un gerente nuevo y decís, este pibe se lo van a comer crudo en 8 meses. No llega, y vos ves que de a poco se lo comen crudo. Y hay gente que, bueno, te lo comes crudo 6 meses hasta que aprende, y hay gente que no aprende más. Y Alberto se está desintegrando, la crisis está tomando una dinámica propia, y cuando toma esa dinámica, después, ¿cómo lo paras? La bola de nieve que echó a rodar, vos la podés parar cuando arranca, pero cuando se te va de las manos, el acuerdo del Fondo Monetario Internacional es porque Guzmán no quiso presentar un acuerdo al Fondo Monetario. O sea, él no quiso presentar un plan de pagos. Claro, estuvieron esperando, o sea, ellos querían el acuerdo del fondo, porque si no, ¿por qué esperás? ¿Por qué esperás si vos no querés hacer el acuerdo con el fondo, el acuerdo del fondo? Si vos sabés cuáles son las recetas del fondo, ¿por qué no tenés un plan propio? Pero imposible, es imposible. ¿Por qué no tenían un plan propio el 11 de diciembre de 2019, digo, ¿no? ¿Por qué no había un plan propio en ese momento? Llegar 2 años haciendo la plancha. Y ahora siguen haciendo la plancha. Pero tratando de cumplir o no cumplir, hacen un vaivén entre que cumplimos, que no cumplimos. Pero la verdad es que cumplir y no cumplir con este acuerdo con el fondo, o sea, estar en estas, si las opciones son esas dos, esta de fin de esto, como la hiperrecesión, si se cumple con el fondo, o quizás una depresión económica, y la hiperinflación si no se cumple. Hay una tercera forma, que es que renuncien, que venga un gobierno peronista, que haga otro acuerdo con el fondo. Alberto y Cristina, que se haga una asamblea legislativa a través de la ley de cefalía, que vaya al gobierno un presidente peronista veterano, que todo el peronismo lo apoye, que también lo apoyen los radicales, porque tiene que sacar al país adelante. Es que los radicales te van a pedir... Que te pidan los órganos de control y esas cosas que les gusta hacer a ellos, no hay problema. Ellos controlan y hacen toda esa parte que les gusta, y el peronismo gobierna. Y hace un programa económico peronista, donde entonces le presenta al fondo un plan que es el que vamos a cumplir. Y que es que las tierras en la pampa húmeda tengan que cobrar menos de alquiler, y entonces los productores puedan dejar más de retenciones sin perder productividad. Y con eso pagar la deuda. Ese es ahí, después hay otros detalles, pero eso, a grosso modo, que eso pague la deuda. Eso se puede arreglar. El FMI no es que le interesa de dónde sacas la plata para pagar la deuda, tiene que cobrar. El FMI, pero si vos no le presentás un plan, te va a decir cómo lo quieren hacer, en base a lo que ellos hacen. En una entrevista a un economista de Fiel estaba en contra de las retenciones y dice, no, pero si el FMI nos pide que pongamos retenciones para pagar deudas, se va a poner retenciones. Así lo dijo, claro. Y Macri bajó las retenciones, pero después las empieza a porque le pidió el FMI. Lo que pasa es que el FMI, imagínate, ellos les importa tampoco, que dijo, póngale retención, ¿cómo puede ser? Sí. Le dijo a Macri. Y ahí, bueno, pasaron a hacer un programa económico neoliberal, porque hasta ese momento era oligárquico y no tenía consistencia. Ahora, cuando viene el FMI y les dice esto, pongan retenciones, y las tienen que poner, lo que pasa es que eran chiquitas, y ahora también son chicas para el problema que tenemos. Y el tema es que se puede hacer mayores retenciones si los productores no tienen que pagar tanto el alquiler de la tierra, que es un problema grave por todos lados. Se tiene que fijar por ley que el alquiler de la tierra no puede ser más del 2% de la producción que de esa tierra. Claro. Bueno, Nidia, muchas gracias por venir. Es un día difícil, un horario difícil, te viniste desde lejos. Sí. Sé que tenés una agenda apretada, pero muchas gracias por venir. Esperamos, como decimos siempre el programa, como nos acostumbramos a decir, esperemos que de algo haya servido, que a vos también te haya servido. Ojalá, y bueno, lo mejor, a vos sí, bueno. Gracias. Sí, fue hermoso venir y conocerlo a Nico, volverte a ver a vos. Bueno, señor operador, como decimos siempre, ojalá que algo haya servido y vayámonos con música, por favor.